de recursos austero, el gobierno logró apuntalar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, la actual proforma presupuestaria en manos de la Asamblea Nacional tiene un déficit primario de casi 6.000 millones de dólares. Se insiste en mantener inversiones que no son sustentables y se prevé continuar con un proceso de endeudamiento, aun cuando el servicio de la deuda ya supera lo que se destina anualmente a salud, educación y seguridad juntos. ¿Existe un fast track, una vía rápida para alejarnos de esos indicadores? Lo vamos a conversar con Alfredo Vergara, ex superintendente de bancos y consultor económico, economista. Buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien, economista. El Ecuador lleva 12 años de déficit fiscal, que en cristiano significa que los ingresos no nos alcanzan para solventar los gastos e inversiones que se realizan. ¿Qué es lo que debe hacer el gobierno para revertir esta situación? Bueno, yo creo que debe hacer el gobierno actual, como también pedimos en su tiempo que haga el gobierno de Correa, repetir las 3 reglas básicas que nosotros ejercitamos desde la sociedad civil, desde 2000 al 2008, y cuyos resultados fueron extremadamente prometedores para el desarrollo económico y social del Ecuador. Como lo demuestra un cuadro que yo considero verlo, antes de que nos dice que antes de la dolarización hubo una inflación y un déficit increíble, ahí está con letras rojas o con rayas rojas, y en esos 8 años que le digo, del 2000 al 2008, en cambio hubo un superávit fiscal permanente para comenzar nuevamente el déficit en el 2009 hasta la actualidad, nuevamente las líneas rojas que en negativo, es decir, en déficit, ¿no? Eso es lo importante. ¿Cómo logramos hacer es tener ese oasis de superávit fiscal con las líneas azules en el cuadrito, sin endeudarnos, con 0 endeudamiento externo, reduciendo a la mitad el índice de pobreza y con un crecimiento que llegó a superar el crecimiento promedio de Latinoamérica? Fue el primero en Latinoamérica, el más alto en esos 8 años, siguiendo 3 reglas básicas, las que usted ya las mencionó someramente, que yo quisiera repetirlas, porque son 3 reglas que han dado resultado en la economía dolarizada del Ecuador. ¿Cuáles son esas, economista? La primera, lo que se dijo, es decir, que ningún presupuesto debe ser aprobado si tiene déficit primario o déficit corriente. Es decir, que los gastos corrientes permanentes del gobierno jamás deben superar los ingresos permanentes previstos para este año. Esa es la primera regla obvia. Ajustarse al cinturón. ¿La segunda cuál es? La segunda, no sé si ajustarse el cinturón. Al revés, diría yo, gastar hasta donde se ha conseguido ingresos. Pero bueno, la segunda es que todo gasto que esté por encima del gasto corriente, es decir, los gastos de inversión, sea para inversión autosustentable. ¿Qué significa eso? Es decir, una inversión que sea amigable y que pueda sostenerse en el entorno económico, social, ecológico, agrícola, de infraestructura, etcétera, en la que se hace la inversión. Y aquí quisiera poner 4 ejemplos. Mire, la inversión en la refinería del Laromo, en la refinería de Esmeraldas, en la Universidad de Yachay y en el proyecto Coca-Cola Sinclair, que son 4 inversiones, 4 proyectos inmensos que no han servido absolutamente para nada y que, incluyendo el lucro cesante entre los 4, cubren más allá de los 20.000 millones de pérdida neta para el Ecuador. Eso no hubiera podido ser si es que se determinaba si esos proyectos, esos 4 que les mencioné, son autosustentables, es decir, encajan dentro del entorno económico y social del país. Esa es la segunda. Y la tercera, que es tal vez la más importante porque estamos en un país dolarizado y no podemos emitir dinero. Es decir, no es como antes, que si es que había algún problemita el gobierno sencillamente emitía, pues de ahí con la inflación que pague el resto, no es lo que hacíamos. Ahora ya no podemos hacer porque estamos dolarizados, nosotros no podemos emitir dinero, dólares. Nosotros lo que tenemos que hacer es generar dólares. Y esa generación la hemos hecho y la hicimos en los 9 primeros años de dolarización desde la sociedad civil. Eso lo pusimos en contexto. La sociedad civil es la única que puede generar, el único sector que puede generar dólares, no el gobierno. Entonces nosotros decimos, los proyectos de inversión, además de tener las 2 condiciones ya señaladas, deben también ser proyectos rentables. Es decir,
cuya rentabilidad, cuyo beneficio económico y monetario de esa inversión alcance por lo menos a pagar el servicio de la deuda que requiere, si es que se decide, pues eso, endeudarse externamente para financiar estos proyectos. Ahora, es decir, el servicio significa amortizarlo y pagar los intereses que la deuda genera. Solucionada la crisis fiscal, el país podrá volver a crecer, eso es clarísimo. El Fondo Monetario señala que el gobierno apuntará hacia una reducción del gasto público mayor a la prevista inicialmente. Esto subrayado. Yo le pregunto, para equilibrar las cuentas, ¿hay que despedir a personas del sector público? Mire, las cuentas para equilibrarlas, y voy a utilizar su palabra, obviamente en un país presidencialista como el nuestro, donde hay dos contrapoderes, que son los que discuten lo que conviene o no al país, pongámosle en palabras sencillas, fáciles de entender, gobierno versus asamblea. Obviamente, cualquier presupuesto, incluido el actual, tendría idealmente que desarrollarse, aprobarse mediante un diálogo entre estas dos partes. ¿Y cuál va a ser ese diálogo? Un sector, cualquiera de estos dirá, pues bueno, tantos ingresos hay que subirlos y tantos gastos hay que bajarlos. Y el otro sector tal vez dirá lo mismo, pero a la inversa. Es decir, pues hasta que se pongan de acuerdo en un término medio, ese será el presupuesto que debe aprobarse. En el caso actual hay otra cosa. Saludé con buen amigo, el ministro de Finanzas, hace pocos minutos, pues les alcancé a escuchar algo de lo que dijo en los últimos. No tiene toda la razón, excepto en una cosa. Miren, el presupuesto actual, y también la invitación de ustedes, el presupuesto actual yo creo que va a ser aprobado tal y como lo presenta el gobierno. Por una razón, tiene que ser aprobado ahora en septiembre. Es un deadline que tiene una fecha máxima de aprobación. ¿Pero en qué está equivocado el gobierno? Usted acaba de decir, hay un aspecto en el que se equivoca el ministro. ¿En cuál? En el sentido de que, no digo que se ha equivocado porque no mencionó eso, pero digo, tal vez se olvidó de mencionar. Si es que no se aprueba el presupuesto ya enviado por el Ejecutivo, se aprobará por lo que los abogados dicen el Ministerio de la Ley. Es decir, llegará a fin de septiembre y si es que no hay ya un proceso de acuerdo entre gobierno y asamblea, se termina septiembre, entonces queda aprobado el presupuesto. A eso me refiero yo. No se necesita discutir mucho. La dolarización por sí misma, más allá de las seguridades que se supone brinda, no ha logrado ser en el Ecuador lo suficientemente atractiva como para llamar inversiones y generar empleo. ¿Por qué? Porque la dolarización se frustró y ya no opera como un instrumento de desarrollo económico y social, que es lo que originalmente pretendía la dolarización y lo realizó durante los 8 primeros años que ya lo he mencionado. ¿Por qué? Por el artículo 303, que redujo la dolarización a un simple instrumento para proveer recursos para financiar los gastos excesivos del gobierno. Y esto los hemos venido haciendo durante los 14 y ya vamos pues entrando también al año número 15. Es decir, desde el primer año que llegó Correa. Los 2 primeros años de Correa fueron amortizados por la ley que nosotros hicimos aprobar en el Congreso. Para evitar ese manoseo economista que llega un gobierno y modifica la ley y llega otro gobierno y le vuelve a meter mano, ¿usted está de acuerdo con el presidente Lasso cuando señala que se podría preguntarle a la ciudadanía, preguntarle al pueblo en una consulta popular si el tema dolarización debe estar a nivel constitucional ya? Yo sí estaría de acuerdo, porque yo creo que la gente poco a poco, a pesar que no ha habido lo hemos hecho algunos desde las redes sociales, manifestar que la dolarización es el mejor instrumento económico y social que ha tenido el Ecuador. Y sobre eso yo pongo las cifras. No quiero comenzar a argumentar, porque palabras se puede decir, el que habla bonito puede decir mentiras dichas de una manera convincente, ¿no? Pero las estadísticas, nosotros conseguimos, y el cuadro que pedí, y que ya se lo presentó hace un poco un momento, fue señalado en su debido momento, en el año 11-12, cuando salió, el fantástico procedimiento que había tenido, o proceso que había tenido el Ecuador, al alcanzar la mayor tasa de crecimiento en América Latina en promedio anual, en esos 8 años. Al reducir a la mitad el nivel de pobreza, esto fue resaltado por el Banco Mundial,
a lograr 8 años continuos de superávit fiscal, caso único, no solo en la historia de Ecuador, sino en la historia de Latinoamérica. Y también se generó empleo de economistas. Al desarrollar este proceso económico y social, grande, eso se repite, eso se hizo, y quiero, me disculpa, que me tome unos pocos segundos más para decirle que eso se hizo además en un proyecto políticamente caótico. Desde el 2000 al 2006, 2007, donde hubieron 5 presidentes, 2 golpes de Estado, y que fue la sociedad civil la que ventajosamente, ya mirado en el plano histórico, tuvo que preocuparse de instalar, de introducir el mecanismo para que la dolarización funcione, y que lo hizo maravillosamente bien. Nosotros, en el año 2007, es decir, la sociedad civil, cuando entregó Correa, y eso lo sé porque yo estuve ahí, le entregamos 14.000 millones de superávit fiscal, de ahorros que se habían hecho en esos 8 primeros años, con 0 deuda externa. Es decir, todo eso, claro que sería bueno que se ponga en plebiscito, me parecería bien, pero que nos den oportunidad también de entrar en debate con aquellos que no creen en la dolarización de mercado como yo la vengo definiendo. Alfredo Vergara, consultor económico, ex superintendente de bancos. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias a ustedes, Lenín.